Buenos días, ¿cómo están? Yanelka Acosta de este lado. Hoy le traigo un super contenido como siempre, pero hoy yo le voy a hablar de cómo evitar que en tu cita consular tu petición de residencia sea negado bajo la sección 221G. Entonces, para empezar, vamos a empezar diciendo qué es la sección 221G. Miren, la sección 221G lo que significa o lo que es que tu proceso de petición va a pasar a un proceso administrativo porque falta información esencial. No es, entiendo que es una de las mejores secciones que tiene la ley INA en casos de negaciones, porque esta es provisional. Ya desde que tú aportes ese documento que generó la negación en el momento de la cita consular, de tu cita con el cónsul, pues de inmediato tu caso va a salir de administrativo o de proceso administrativo y sería aprobado. Entonces, ¿por qué sucede esto? Miren, sucede por múltiples razones. Puede ser, por ejemplo, que falta información esencial. Por ejemplo, el beneficiario vivió en un país extranjero por más de 6 meses y necesite un certificado de no antecedentes penales de ese país. O sea, son muchas razones, pero existen 6 motivos, especialmente aquí en la República Dominicana, porque por un tema de ubicación, algunas veces nos tenemos que limitar a hablar de aquí, porque tenemos muchas más informaciones de aquí que de otros países de Latinoamérica o de Iberoamérica o de cualquier país del mundo. Entonces, existen 6 razones o 5 razones por las que sucede esto. Miren, exámenes médicos. Y dirán, ¿cómo exámenes médicos? Pues sí, exámenes médicos. Miren qué pasa. En la República Dominicana, vuelvo y me refiero a República Dominicana, existen solamente dos laboratorios que realizan exámenes médicos consulares. Y esos dos laboratorios, pues algunas veces con tantas peticiones familiares somos el segundo país de Latinoamérica o de Iberoamérica que en volumen en peticiones familiares, o sea que aplican para peticiones familiares. El primero es México. Entonces puede ser que sea por esa razón, o sea, demasiados exámenes médicos. O sea, tú te haces los exámenes médicos alguna vez en la cita consular, especialmente ahora en pandemia, la cita consular llega con poco tiempo para analíticas. Tú vas, te haces los exámenes médicos y los exámenes médicos, el día que tú vas a tu cita consular, el cónsul no tiene tus resultados médicos y por eso te tiene que negar bajo la sección 221G. O sea, te manda tu caso administrativo hasta que estos exámenes médicos lleguen. Ahora bien, cuando pasa esto, pues los casos se retrasan. Aunque no es culpa del solicitante, pues el caso lamentablemente se le va a retrasar y se le va a retrasar bastante. El formulario 260 es la segunda razón. Recuerden, el formulario 260 es el formulario genérico para peticiones familiares y algunas veces pues los datos cambian. Por ejemplo, tú haces una petición, realmente para la realización de la petición no es necesario tener el pasaporte, o sea, eso es opción del solicitante. Cuando son peticiones familiares que van a durar tanto tiempo, como las categorías que son de preferencia, por ejemplo, que va a durar más de 4 o 5 años, pues no es recomendable mandar al solicitante sacar un pasaporte, porque ese pasaporte se va a vencer, a menos que tú cojas un mega pasaporte, que son los de 10 años, con vigencia de 10 años. Entonces es posible que tus datos en el pasaporte cambien. Entonces cuando te mandan tu cita consular, la embajada te abre tu formulario DS-260 y te permite cambiar y actualizar cosas. Por ejemplo, la dirección donde tú vas a recibir tu tarjeta de residencia en Estados Unidos, tu pasaporte, te permite actualizar si cambiaste de nombre. Por ejemplo, tú te llamabas Juana Méndez y te casaste con Pedro Pérez, entonces adquiriste el apellido de Pérez. Entonces tu pasaporte, o sea, tu DS-260 solamente tiene tus apellidos maternos y paternos. Entonces cuando tú vas a la cita consular, el cónsul dice, ay, pero te tengo que mandar el caso administrativo porque tú tienes estos apellidos y en el DS-260 no está. Recuerden que del DS-260 es que se hace la impresión de la visa. Entonces imagínate, si tu pasaporte dice 2 apellidos y tú te apareces al aeropuerto con una visa que no concuerda los apellidos, pues es posible que para salir tengas problemas. Entonces la tercera, no se subieron los taxes. Recuerden, se hace una actualización de datos
de datos de documentos financieros en el NVC cuando llega tu cita consular. Es decir, que si tú subiste los taxes en el caso del año pasado, 2020, y tú vas a una cita consular ahora, pues ya se está trabajando con 2021. Es decir, que tú tienes que subir los taxes 2021 a tu espacio o en tu caso en el NVC. Si tú no haces esto antes de pandemia, pues la embajada tenía una sección dentro de la embajada que recibía los documentos y te lo actualizaba. Ahora mismo ya eso no es posible, porque recuerden que la embajada está trabajando con personal bastante limitado y lamentablemente no puede destinar un capital humano para este tipo de cosas. Entonces al solicitante es que le toca, o a la persona que te esté gestionando tu cita consular, tu proceso consular o tu petición. Entonces, también el certificado de no antecedente, volví al principio y le hablé de esto y vuelvo y se lo digo. O sea, si viviste en un país por más de 6 meses, la embajada de los Estados Unidos, aquí o en cualquier país, te va a requerir ese certificado de no antecedentes penales. Y, o sea, ahora mismo que te nieguen un caso bajo la sección 221G por información esencial, le digo, se le va a atrasar el caso. O sea, lamentablemente se le va a atrasar, va a durar semanas detenido, semanas. Nosotros tuvimos algunas cosas así por otras cosas en diciembre y el caso fue aprobado en febrero. O sea, estamos hablando de 3 meses. Entonces, otra razón es que recuerden lo que le dije, todo es digital, debe de subir sus documentos, todo es digital. La embajada no tiene personal o no tiene un capital humano para actualizarle documentos. Entonces, la quinta razón puede ser, por ejemplo, ellos tienen dudas de la relación y te piden algún tipo de documentación, pero esto sucede más, yo lo he visto más en peticiones K1, en las K1. Ellos piden algunas veces que mande declaraciones juradas, que aporte pruebas de la relación y cosas así. Entonces, estas vienen siendo las 5 razones por las que te pueden negar, tu petición familiar, o te pueden negar bajo la sección 221G. Ahora bien, ¿qué puedes hacer? Pues todo lo anterior, o sea, tomar en cuenta todo lo anterior y hacerlo bien. Por ejemplo, si te llega tu cita, pues ve a tiempo exámenes médicos. Si tienes que subir documentos, consigues tus documentos y los subes. Si, por ejemplo, tu peticionario, porque puede ser también que ellos quieran ver el peticionario, puede venir a la cita consular, aunque no es obligatorio, pero es bueno siempre que venga. Entonces nada, esas son mis recomendaciones. Yo espero que el video les sirva, que les guste. Denle like, compartan, permítanos crecer. Nosotros queremos hacer un trabajo excelente para ustedes, muy buen contenido. Y nada, un abrazo grande, Dios le bendiga a todos y nos vemos en otro video.